Buenos días a todos. Es un gusto tenerlos aquí con nosotros compartiendo. Hoy tenemos un seminario de primera, un webinar de primera con amplios conocedores del mundo de las bifurcaciones. Primero, para la audiencia, quiero que sepan que tenemos traducción simultánea que ven debajo de sus pantallas, pueden oír en diferentes lenguajes. Quisiera primero que todo presentar al profesor Goran Stankovic. Professor Goran Stankovic, it's a pleasure to having you here. It's an honor to have you here. El profesor Stankovic es profesor de la Universidad de Belgrado, trabaja en el Centro Clínico de Serbia, es presidente actual del EBC, del Club Europeo de Bifurcaciones, y nos va a hablar del tratamiento contemporáneo del tronco izquierdo. Okay, Professor Goran Stankovic, thank you very much for being with us here today. It's an honor to have you. The podium is yours. Thank you very much. Dear Carlos, thank you very much for the kind invitation. It's really pleasure and privilege. We cooperated for several years. I remember we worked together on the first Colombian guidelines for bifurcation PCI many years ago, and I had really 2 wonderful days at Solasi meeting this year, and I met most of you and enjoyed very much your skill and your presentation. So I really feel privileged to discuss with you contemporary treatment of bifurcations. So I'll try to share some of the aspects mainly related to left main treatment, but I believe there are few studies that need commenting, although really non-left main population was treated. So these are my conflicts of interest, speaker bureau of several companies. We all know that PCI of bifurcations is associated with worse outcome compared with non-bifurcations, and I'll go in more details very soon about the syntax trial 10-year mortality data, but also real-world largest registry, Ultimaster, showed that clinical endpoints, adverse outcome related to myocardial infarction, stent thrombosis, and repeat revascularization is also increased with bifurcations. And since the beginning of bifurcation treatment with drug-eluting stents, many trials compared actually 1 stent versus 2 stents, and none of these studies clearly showed the benefit with systematic 2-stent strategies, Nordic BBC1, BBK, Cactus, and even EBC2 in 2016 did not show difference between culotte and provisional in true bifurcations with large subbranches and diffuse disease. And with longer follow-up, as you may see from the initial randomized studies, after 2 years of follow-up, all-cause mortality curves start diverging with higher rate of all-cause mortality with 2-stent strategy. So we have exactly a replica last year by Patrick Serruyo's group, and he published 10-year all-cause mortality for the syntax trial and the impact of bifurcations and the stenting technique. And on the left-hand side, you can see in red, surgical arm, whether there is bifurcation or no, there is absolutely no difference in mortality. So bifurcations are not relevant for surgical revascularization. However, if we look blue curves, there is significantly higher all-cause mortality with coronary bifurcation treatment percutaneously compared to treatment of patients without bifurcations. And again, exactly the same as in the initial studies, all-cause mortality with 2 stents significantly higher compared to single stent strategy. So since the beginning in 2004,
European Bifurcation Club promotes to simplify and perform safe bifurcation interventions, trying to limit the number of stents, but respect the original anatomy and try with proximal optimization to reproduce fractal anatomy. And for us, well-opposed and well-expanded stent with minimal overlap is the goal. And this philosophy, this strategy is named provisional side branch stenting strategy. And for us is a gold standard for most bifurcations, including the left main. And it's very important for our attendees that provisional stenting is treatment philosophy, and provisional is not single stent strategy. It's actually stepwise approach, adding layers of complexity as it's necessary by specific anatomy. Stop during bifurcation PCI when you achieve good result in both branches, but of course, do two-stent strategy whenever it's necessary. And just as a general rule, this is MED's classification of stenting techniques by the European Bifurcation Club. And out of 4 families, there are 2 which are most predominantly used nowadays. One is provisional, A, main vessel stenting across the side branch. And then if you need second stent, you put stent as a T-tap or culotte. And then there is S, side branch stenting first, but the ostium of the side branch. And the main representative is actually nowadays DK crush. So whenever you start technique with proximal main branch, whether you put stent into the distal main vessel or into the side branch, from the main vessel into the side branch, these are all variants of provisional. And all the strategies in which you start with side branch stenting actually need to end up with the two-stent strategy by the end. And I like what Jens Lassen frequently says, if you start with one stent, you can, but you don't have to finish with 2 stents. But if you start with 2-stent strategy, you will never finish with single stent. And this philosophy of layered provisional stenting we described last year in 2 parts of the consensus document. This first part, Remo Albiero is the lead author and really needs to be credited for all nice figures that he prepared. In this part, we describe not only the steps of provisional, but we also discuss pitfalls and troubleshooting. And here are the 5 steps of provisional bifurcation stenting, which are applicable for every bifurcation PCI, including the left main. So we start usually with step number 1, which is main vessel stenting according to distal main vessel diameter, and then step number 2, proximal optimization or POT. And then in most bifurcations, maybe 70–80%, after POT, we evaluate the result, and if we achieve optimal result in both branches, we can stop at this level. So this is provisional. However, if side branch is compromised or needs further treatment, we go to step number 3, which is wire exchange, and then to step number 4, opening of the side branch, and then kissing with or without final POT. And after kissing, we again evaluate the result. And again, in majority of cases, including the left main, after kissing with or without final POT, we actually achieve optimal result in both branches, and we stop again after step number 4. But if after kissing we still have TIMI less than 3 or 90% stenosis in the ostium of the side branch, then we continue and we place the second stent as a part of the provisional. And I think if you have to take one sentence from my lecture this evening, provisional finishing with 2 stents is still provisional, and it's not bailout. Because we don't bail out, it's not because we have complication and we are forced to put second stent. This is natural sequence leading to second stent in certain % of bifurcations. And I'll just show you one example.
angiography is for interventional cardiology is GPS. So non-STEMI with definitely tight and complex distal left main trifurcation. But how I suggest colleagues to look at this angiography? Actually, we need to keep in mind three-dimensional vessel diameters, and we try to imagine plaque distribution. So we need to understand the anatomy and plaque distribution, and based on that, we estimate the risk of main vessel or side branch occlusion. So here is the example. This is definitely lumen contour, and this is a vessel contour, left main, obtuse, LAD, circ. And in my interpretation, this is the plaque, actually lateral wall, opposite to carina. So I know that if I place single stent, I will compress that plaque, and the risk of compromising circumflex is extremely low. So my strategy in this case was provisional, with, of course, strat opening towards the circ. And this is the final result with provisional, single stent, and tracing. 7 French allows you to use 3 balloons. And here, frequent question is to KISS or not. And although KISS trial, which was presented at EuroPCR, is non-left main bifurcation study, I think that for our audience, it's important to discuss this study, because we frequently between ourselves discuss if after POT we should open the side branch or not, we should do kissing or not. So this was actually the main objective of the study. After POT and side branch was patent and no flow or reduction, there was randomization, no further intervention versus kissing balloon or POT side POT. So both techniques of optimization were allowed. Primary endpoint was peri-procedural infarction using ARC2 definition within 48 hours. So troponin 70 times the upper limit of normal. And these are the results. There is no significantly different rate between no side branch intervention and POT side POT or kissing balloon. Actually, non-inferiority was met, 0.001, and superiority was borderline, 0.066. So we can conclude that if we do no side branch intervention after POT, we have shorter procedure, less fluoro, less radiation, less contrast, and less acute gain. Of course, we do, when we open the side branch, we have some gain, but we don't increase the rate of peri-procedural MI. So why this study is important? Because in non-left main, using Resolutonics, at short-term outcome, these are 30-day events, in the absence of any side branch intervention, if we follow EBC rules and side branch is patent, we can stop intervention after POT, and we don't need to do routine kissing. Let's go now to a couple of studies on left main presented also at EuroPCR. First, European Bifurcation Club presented 3-year outcome. Just as a reminder, EBC main compares stepwise provisional versus dual stent strategy in true distal left main bifurcations with both branches bigger than 275. There was primary endpoint composite of all-cause mortality, MI, and TLR at 1 year. The most important finding is that 22% of patients randomized to stepwise provisional received second stent, so 1 out of 5 in true left main bifurcations required second stent, and these are 1-year events. No statistically significant difference in primary endpoint, systematic dual 18, 15% provisional, and no individual and sub-secondary endpoints difference, death, MI, revascularization. What happened up to 3 years? No difference in primary outcome, 23 versus 29%, no difference in mortality, MI, and almost double rate of revascularization, 8% in provisional,
14% statistically significant difference in two stent strategies. These are just in parallel 1 year and 3 year results, and you can see here in orange significant increase in the rate of events with two stent strategy, and we hope to continue follow up to 5 years. Second study is actually Rolex registry, 450 patients, Italian and Portuguese sites, again syntax score less than 32, PCI of the left main left to the operator discretion. Primary endpoint was actually target lesion failure at 1 year, this time similar to DK Crash 5, cardiac death, target vessel MI, and TLR. These are the characteristics, 45% use of imaging, but if you look the technique, exactly the replica of EBC main, 23% two stent, 77% single stent, and extremely low rate of events at 1 year, target lesion failure only 5%, mortality 2.7, MI 2.7, TLR only 2. This was published in Neurointervention, and up to 2 years of outcome, only 3 new events. So no really significant increase in any of the components. But what is important, if we subgroup patients in ones with angio guidance versus image guidance, in red you see the events from angio guidance, in blue image guidance, you see significant difference in all composite endpoint, but also significant difference in target vessel MI and TLR with strong trend 0.07 for mortality reduction also in cardiac mortality. So these two studies really show that at 2 and 3 years of follow-up, there is good safety and efficacy of provisional stepwise strategy for left main PCI. And just because Terumo supported this, I will report 5-year results of EBC2, also presented at PCR. This was provisional versus Culotte for true bifurcations non-left main. Initially, there was 16% side branch stenting in provisional, so 22% in left main, 16% in non-left main, 1 out of 6, 1 out of 5. Results at 5 years follow-up show exactly overlapping curves, no difference, with slightly numerically higher risk with Culotte 24 versus 18%. If we stratify by side branch disease length, less than 10 versus more than 10, you see absolutely no difference, provisional versus Culotte, similar data. So at 5 years of follow-up, routine Culotte did not improve results, and there is no interaction with target lesion disease. So based on all this recent evidence, we see good outcome at 3 years for bifurcation left main PCI with provisional, 5 years with no left main PCI, no difference in clinical endpoints at 3 and 5 years of follow-up, almost double risk of TLR in left main with systematic dual stenting, 1 out of 5 in provisional required second stent. So key messages, when you look the anatomy, it's not necessary to decide upfront how many stents you need. You start provisional, if necessary, you add second stent. Better outcomes are with routine use of imaging, and we recommend provisional strategy as the default approach for bifurcations. But we also discussed in this document pitfalls, and it's also part of my topic, and I just show you Visible Heart Lab. If we don't do POT in left main, this is what happened. You see abluminal rewiring, in and out, balloon or other device does not cross. So the crucial component of provisional is to do POT. And just one clinical example with courtesy of my friend Thierry Lefebvre, distal left main 101 bifurcation, predilatation, crossover stenting, inverted provisional left main into the circ, wire exchange without POT, and then KISS, and final angiographic results. So I leave you for a couple of seconds to enjoy this beautiful angiographic result.
But whether this is really optimal result, we cannot judge only based on the angiography. So they did pull back from the circ, from the stented vessel, and look this pullback. So at this point, you see, so without pot, stent was actually suboptimally expanded. Wire for the LAD went abluminal, and when they did kissing, they with kissing balloons actually compressed and partially crushed the stent. So keep in mind that based on angio, we see beautiful result, but if we do imaging, we understand the pitfall. We have to finish procedure with pot, especially for the left main. And this is just OCT documentation if you don't do pot, that you damage longitudinal stent. And in the document, we explain how to overcome and troubleshoot. So if you go subluminal, you actually should use dual lumen catheter, and then through the over-the-wire lumen, try to enter through the stent, and then do imaging to document that both wires are inside the stent before you continue. And this is nice animation that I animated from Ramos figures. So you see, we go abluminal into the left main, and then catheter stops in the aorta at the proximal edge. So don't push hard. Use dual lumen catheter on the stent wire and rewire circumflex through a dual lumen catheter, and then repeat pot when you are sure that your wire is inside the stent. If you do pot, you will fix the problem. And also, if you do too distal pot, it's also not good because you don't fully open proximal edge, so your wire goes abluminally and then inside the stent into the circ. And what happens when you go with balloon? You partially crush the stent, and there is a gap. And with pot, you actually jail your wire behind the stent at the ostium. Consequence is again the same. Actually, your devices stop at the proximal edge. And again, think of this complication. Use dual lumen catheter, or you use a long curved tip of the wire, and try to go into the side branch using dual lumen catheter and over the wire. As soon as you have confirmation that both wires are inside the stent, you have to repeat pot. Few words about two stent strategies for left main, but also the same for the non-left main. So second stent is actually part of provisional, and we recommend since 2020 in the consensus that when two stent strategy is used, it should be considered for long diffuse side branch lesions, high risk of compromise and difficult access of the side branch. And then we should finalize procedure using T-tap or culotte as part of provisional. But exclusively for the left main, based on DK Crush 5, for operators with appropriate experience, we accept that DK Crush is valuable option for complex left main bifurcations. And this is our provisional pathway based on the estimated risk that I mentioned. If the risk is low, we use T-tap or culotte. And this is example, complex anatomy. I know I need two stents, but again, we think of the lumen contour, we think of the plug distribution. So if I start provisional, risk of compromising circ should be low. So we go to our algorithm, low risk of losing the side branch, we do provisional, and then we do T or tap in this anatomy. So this is T stenting, first stent, second stent, and the final result. And then pitfalls for two stent strategies. In the upper part, you see the steps of two stent strategies. In the lower part, you see the pitfalls. One of the most frequent questions is what I do if my second stent for T or tap is too proximal. There are two options. One option, you still have wire, you use big balloon, you open this stent and convert to culotte, exchange, do kissing and finish as a culotte. The other
is to use this balloon, which is parked here, and crush completely protruding part, recross, and convert to internal crush. So if you are too proximal, you convert to either culotte or internal crush. If you are too distal, in that case, you need to add second stent as a TEER tap. This is just second example, again, diffuse anatomy, but similar size of branches. Again, low risk of losing the side branch, but in this case, image-guided culotte. DK culotte is selected, and this is the final angiogram and confirmation. And I'll just show you again for DK culotte, we have the steps and the pitfalls. First pitfall is when you recross into the side branch. Of course, we recommend to cross distally, but not too distally, not directly through the carina, because you will go outside of the stent. And when you inflate balloon on the wire, which is too distally, we actually push stent and we create gap. So distal cell, but not too distal, exactly at the carina side. And the second, if you cross proximally, then when you inflate with balloon, you create dual layer neocarina. Both stents are creating this neocarina, and you can see it here in the Visible Heart Lab, and you can see it on this video. And when you do angio, on angio, what you see actually is this haziness that you cannot get rid of. The other arm is major concern after side branch or main branch stenting, that you will lose the other branch. As I said, for left main, one option is DK crush. Diffuse disease, very high risk for both branches, so we selected here DK crush, and this is the final result. Of course, excellent technique, but for complex left main. And the pitfall, I will just mention sequential crush. Why sequential crush? Why we need to crush twice? If we crush with balloon sized according to distal main vessel, we will not be able to completely crush. So we need to use second balloon, which is like pot, position like pot, and with that balloon, we will be able to completely crush. Look what happens in the Visible Heart if you do incomplete crush. So your wire can go in and out in absolutely unpredictable direction. This is just example. After stenting side branch, incomplete crush, complete crush. And the final is inverted provisional finishing with inverted culotte TEER tap. Just one example that high risk is definitely evident for both branches, whichever direction you go. So I believe in this case, we go to the most risky vessel, the circ. So inverted tap was selected, inverted provisional, and then second stent here. I know that after ESC, there is a lot of discussion about imaging and physiology. EBC published a consensus document with Gary Mintz on use of intravascular ultrasound for left main guidance, and with Japanese Bifurcation Club use of OCT. And with Korean and Japanese Bifurcation Club, we published document on the use of physiology in bifurcations. This is the guidance how to perform OCT guided procedure. The key is that we need to do OCT in the beginning to understand, then after stenting and pot, and then at the end to image to achieve optimal result. Just to show you the results of October, it's specifically in bifurcations, 1,200 patients, OCT guidance versus imaging, primary endpoint MACE at 2 years, cardiac death MI, and ischemia-driven TLR. This is the protocol, 20% only left main bifurcations, but positive primary endpoint, significantly lower rate of events, clinical events, 10% in OCT, 14% in angio. No difference in all-cause patient-oriented composite endpoint, no difference in mortality, cardiac death, MI, TLR,
but cumulative, we were able to see the difference. So we really, by using imaging, can improve the outcome. And just illustration that physiology is recommended according to this algorithm only after crossover stenting to evaluate significance of the jail side branch. So, dear Carlos, colleagues, I would like to conclude that stent technique should depend on individual anatomy and the operator's skill and experience. We recommend stepwise provisional as a logical, reproducible, and versatile for most bifurcations, but two-stent strategies should be considered for definition to study criteria of disease complexity. And DK Crush, of course, is valuable option for complex left main. After these studies, we really believe that use of imaging and physiology is strongly encouraged to decide the strategy and also to optimize the result of PCI. I thank you very much for your attention, and I'll be happy to take your questions. Thank you very much, Goran, for this very convincing, I think, and elegant talk in a topic that is, of course, discussion in all the meetings. You know, it's a very complex discussion between one or two stents, a strategy, and I think you have the opportunity to teach us that the provisional philosophy, yes, is a good way to go, and maybe imaging is very important if you want to have nice results in left main. We will advance with the next case, and then after the case we will come back with the question for the audience. Para toda la audiencia, recuerden que pueden enviar preguntas al chat para que se la puedo preguntar al profesor Stankovic y a Lucio y a Yigal, que están con nosotros para presentar casos. Y vamos ahora a continuar entonces con el primer caso clínico que lo va a realizar el doctor Lucio Padilla del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, PI del registro LATAM BIF, miembro fundador también de este grupo. Así que, Lucio, gracias por tenerte acá con nosotros. Goran, you will have translation to English in the channel, remember? Yes, I hear you perfectly well. Buenas tardes a todos. I will just mute myself because of presentation. Okay. Buenas tardes a todos, gracias Mario, gracias Carlos, gracias a todo el LATAM BIF, gracias a Terumo. La idea es presentar un caso, cómo simplificar una angioplastia compleja, en este caso una trifurcación calcificada del tronco no protegido. En este caso vamos a presentar un paciente de 68 años, pianista internacional, para lo cual sus manos eran muy importantes y sus tiempos también, que presentaba hipertensión arterial, dislipemia, tabaquismo, una angioplastia previa a la circunfleja en el 2013, una insuficiencia renal crónica con 1.5 miligramos y fibrilación auricular paroxística previa, que se presenta con una angina crónica estable, clase 3, con isquemia anterior, con buena función ventricular, 1.5 de creatinina. Él venía con apixaban, aspirina, clopidogrel, nevirol, amlodipina y atorvastatina 80. Se sacó el apixaban y se quedó con aspirina y clopidogrel para este caso. Y esto es un poco lo que nos encontramos con el paciente, ¿sí? Un paciente que presenta aquí, no se ve tan bien en el tronco, algo en el ostium de la arteria descendente anterior y una lesión en el segmento medio de la arteria descendente anterior, como se ve ahí. Tal vez en la angiografía craneal uno puede ver mejor hacia la izquierda el tercio distal del tronco, como así también la lesión severa y calcificada de la descendente anterior. Y entonces, en resumen, tenemos un paciente de 68 años con high bleeding risk por fibrilación auricular, insuficiencia renal, con angina y con isquemia severa anterior, con lesión por angiografía que impresiona moderada severa distal del tronco, calcificado en una trifurcación que tenemos aquí, como lo podemos ver, en una angiografía rotacional utilizada como herramienta para reducir la cantidad de contrastes y de proyecciones, donde se ve la descendente, el ramo intermedio y la circunfleja. Aquí se puede ver en imagen estática.
Y un poco para saber la prevalencia que tenemos aquí, podemos ver casi 24% de lesiones de tronco, de los cuales la mayoría en el Latam Beef Registry son distales. Vamos a avanzar un poco sobre, según la clasificación de Medina, la mayoría son bifurcaciones verdaderas, más del 80%, y fíjense en este caso, lo que sería 110, casi 9%. Podemos avanzar y determinar y preguntar también si ustedes utilizan la clasificación ABCD, donde la mayúscula sería mayor o igual a 3.5 de diámetro y la minúscula sería menor a 3.5. En este caso nosotros en el registro lo empezamos a usar, hemos estado en contacto con Mamas y después le preguntaré a Goran si esto tiene alguna utilidad o no. AB, 23% de los casos, o sea, tronco descendente anterior. Y yo me hago, cuando avanzo sobre este tipo de casos o cualquier lesión de tronco, 4 preguntas o consideraciones. El diámetro del vaso distal, el diámetro del vaso en el tronco, la angulación del side branch, si sea bifurcación o trifurcación, la caracterización de la placa, si es placa blanda o calcificada, y el side branch difficulty o la posibilidad para avanzar al side branch después de una angioplastia, considerándola en primera instancia como provisional. Y bueno, en este caso bastante resumido, cuando el side branch no tiene una lesión significativa o menos de 10 milímetros, una lesión simple, uno considera un stent provisional, y eso es lo que hacemos habitualmente. Y este cuadro también me resulta muy bueno, stent simple, ¿cuándo, no? Entonces, en este caso, cuando tenemos aquí individualizar la técnica en función de la anatomía también, en este caso, lesión en el side branch que no encontramos, o si fuera menos de 10 o menos de 2,5, o una lesión de tronco menos del 70%, que también tenemos su calcificación, ahí empezamos a pensar como provisional stenting. También hay otras 3 técnicas, y después Goran nos comentará, el culot, cuando el side branch y el main branch tienen el mismo tamaño, el tapo-T, cuando la angulación es lo suficientemente amplia como para poder estar cómodos para poner esta tecnología, si fueran 2 stents, y el decay crash cuando hay dificultad para acceder al side branch o hay un mismatch muy importante con el mismo. De esta forma, entonces, también pregunto si cuando ustedes tienen un paciente de tronco discuten esto con el heart team o no. Para nosotros es importante y siempre lo discutimos con los cardiólogos intervencionistas, los clínicos y los cirujanos. Y esto es un momento crítico porque hay que decidir. Nosotros hacemos, en mi caso, 50% de casos programados, 50% de casos que vienen de coro más posible angioplastia y se continúan en el mismo momento. Y pregunto también, y vamos a ir respondiendo, ¿cuántas angioplastias de tronco por año realizan en su centro? En función de eso, para tener una expertise o no, y se lo dejo a Goran después para contestar y al resto del panel. Y si en este caso ustedes utilizarían, algunos dirían cirugía, otros dirían una angioplastia de tronco guiado por IBUS, y otros dirían no le veo tanta lesión al tronco, me gustaría guiarlo por FFR. Son todas preguntas. ¿Utilizarían soporte hemodinámico en un caso como este, con buena función ventricular? Y bueno, la estrategia, un poco concluyendo con esto, es un acceso con 7 frames. Yo me siento más cómodo con 7 frames. 2 guías, uno hacia descendente y otro circunfleja. Tratar de evaluar con IBUS, y después vamos a decir si podemos hacer IBUS, o es factible o no, o si hay un impedimento económico. Muy importante la modificación de la placa, y de acá poder hacer diferentes estrategias: balón no complaciente, rotablación o litotripsia intercoronaria, y stent provisionar de tronco hacia descendente anterior, versus si se me complica o hay shifting de placa hacia el ramo intermedio o hacia la circunfleja, realizar eso. Y un poco vamos a ir con lo primero. Me aporta mucho el IBUS, y recién Goran lo dijo, y la realidad es que el IBUS reduce, tanto el IBUS como el OCT, reduce mortalidad en forma significativa para poder planificar y saber hacia dónde vamos a estar tratando esa lesión, en este caso del tronco, que en este caso teníamos algo de tronco distal y descendente anterior, ostial y proximal y medio. ¿Cuánto es la utilidad, o cuántos utilizan qué porcentaje de imágenes IBUS y OCT?
Y me llama la atención mucho porque, por ejemplo, en el EBC utilizan, según el último registro, 42% de ecografía intravascular y 3% de OCT. Entonces, nosotros, ¿en dónde estamos parados? Y para eso traigo un poco la data de nuestro registro, donde llevamos al día de hoy, hace una hora, 1.457 pacientes, donde en lesiones de tronco lo usamos en un 62%. Cuando uno dice esto, dice, wow, estamos usando mucho, estamos bien. Entonces, fíjense, 1.4 UCT, parecido al EBC, 3%, y 3.2 de FFR o EFR. Entonces estamos diciendo, estamos haciendo una angioplastia compleja con mucho IVUS. Y acá, y data un poco para decir, ¿es real esto o no? Porque esto es un registro, y en el registro saqué la data específicamente sobre 391 angioplastias de tronco, sobre 1.457 bifurcaciones, 27% fueron las angioplastias en tronco no protegido, trifurcaciones 13%, enfermedad distal del tronco 94.9%, bifurcación verdadera 87%, y acá sí, tenemos 62% de IVUS en lesiones de angioplastia de tronco, pero fíjense, en Argentina se usa un 64%, pero hay pocos centros que pueden utilizar mucho el IVUS. Por ejemplo, en el IGUA tengo 74%, en San Jerónimo 37%, pero fíjense en Brasil, 4 de 242, en Chile 1, Colombia 1, en México, que uno dice, sí, hay mucha utilización, 77 sobre 242 en el registro, pero fíjense que el ISSSTE de Puebla es el que más utiliza en este tipo, y estamos hablando angioplastia en el tronco con la izquierda. En Perú, 4 de 4 casos también utilizan imágenes, por lo tanto acá, sobre todos los casos, hay pocos centros que estamos utilizando imágenes intracoronarias para optimizar esto. Y esto es una realidad, no es un tema, no lo quiero usar, sino hay factores económicos o factibilidad para poder utilizar la misma. Y entonces acá vamos a ver cuál es el beneficio que me da el IVUS, porque yo tengo la angiografía, la mayoría estaremos haciendo o están haciendo angioplastia de tronco por diferentes motivos, sin ecografía intravascular, pero fíjense toda lo rico que me da el IVUS. Yo quiero saber en esta angioplastia cuánto es el diámetro distal del vaso, cuánto es lo que yo tengo aquí a nivel del ostium de la descendente, cuánto es lo que tengo en el tronco distal, cuál es el diámetro de esta de A, cuál es el diámetro del tronco con la izquierda, y si la placa es una placa calcificada, si es concéntrica, o si a nivel del tronco distal y el ostium de la descendente, si la placa es excéntrica, concéntrica, y si es opuesta o no al nacimiento de la circunfleja y del ramo intermedio. Entonces aquí podemos ver, como podemos ver, la descendente con una placa concéntrica calcificada. Fíjense en el ostium ya de la descendente anterior, y cómo tenemos una placa calcificada en el ostium de la DA opuesta al nacimiento del ramo intermedio y la circunfleja. Esta información es muy importante porque fíjense acá abajo cómo tenemos el ostium de la descendente, aquí, y acá ya aparece el ramo intermedio o ramo marginal, y después aquí vamos a aparecer y vamos a ver también placa opuesta calcificada, donde vemos el ostium de este ramo intermedio y la circunfleja. Entonces yo acá ya sé que cuando tenga que hacer la preparación de la placa, me va a ser muy diferente, y acá ya tengo el primer mensaje. Si uso imágenes, usarla de entrada. Voy a poder saber que tengo un paciente donde tengo un diámetro de vaso de aproximadamente 4 milímetros en la descendente. La lesión ostial de la descendente y del tronco distal son excéntricas, calcificadas con placas, pero son opuestas al nacimiento del ramo intermedio de la circunfleja. Y tengo un mismatch entre 4 a 5.8 con el tronco. Por lo tanto, yo voy a tener que seleccionar el stent para poder llevar una plataforma o un stent que lo pueda llevar al diámetro real del tronco. Y esto es un poco el resumen, ¿no?, de la placa opuesta del ostium de la descendente y del tronco hacia la circunfleja y el ramo intermedio. Y después viene la estrategia, ¿no? Yo dije, bueno, vamos a poner 2 guías, tengo que modificar la placa. ¿Cómo lo modifico? Tengo que tratar de obtener la mejor modificación, puedo usar con un balón no complaciente como el AccuForce, puedo hacer rotablación o puedo hacer litotripsia intracoronaria. En realidad, yo acá quiero tratar de optimizar para que el stent me quede bien expandido, posicionado, simétrico y tenga la menor falla durante la angioplastia, y hacer siempre lo complejo, y hacer un stent provisional del tronco descendente anterior. Y si se me llega a complicar por desplazamiento de placa, que lo veo raro porque es una placa opuesta al
al origen del ramo intermedio y la circunfleja, puedo tener, como decía Goran, un segundo stent para hacer eso. Pero todo guiado por iBus. En este caso, yo elegí IBL porque veía que tenía, como digo acá, calcio profundo también, que el balón complaciente funciona un poco menos en ese sentido. Entonces, si puedo utilizar IBL en este caso, puedo utilizarlo, el riesgo de complicaciones son bajos, la efectividad es muy buena con IBL, con el balón complaciente es muy buena, pero cuando uno lo compara con también IBL contra aterectomía rotacional, que también puede ser otra estrategia muy buena para modificar la placa, fíjense que hacia el calcio profundo no tiene tanta penetración, el riesgo de complicaciones es baja con IBL, es un poco mayor con el Rotablator, pero obviamente que es muy útil para modificar esto. Acá simplemente es un ejemplo de lo que hemos realizado con el Shockwave, y aquí vamos a estar mostrando cómo se han ido fracturando las diferentes placas en la arteria descendente anterior. Fíjense las fracturas en el ostium del tronco distal, y aquí podemos ver pre y post, y fíjense cómo es la fractura, luego realizar la litotricia y luego realizar la postdilatación con balón no complaciente. De ahora me doy la siguiente pregunta: ¿qué técnica de stent o de técnica para hacer este caso? Si es un stent provisional, un culot o diferentes otras técnicas. En este caso yo elegí una técnica provisional. Y ahora me hago otra pregunta. Tengo un paciente que tiene high bleeding risk. No todo el mundo se nota cuando tiene que elegir el stent si son todos iguales o no. Y yo considero que hay stents que yo puedo llegar, si es necesario, a reducir la doble antiagregación, en este caso por insuficiencia renal o por la necesidad por la fibrilación auricular paroxística de la anticoagulación. Y entonces el MasterDAP ya me ha evidenciado, por ejemplo, que el Ultimaster, por ser uno de los stents que podría utilizar, tengo menor incidencia clínica de sangrado mayor, y esto lo hemos visto en el MasterDAP con 2 ramas de 2.300 pacientes para cada una. No me voy a detener con eso, pero bueno, el Ultimaster podría ser una plataforma que en este mismatch del tronco de la descendente hacia el tronco podría optimizar de 4 a llevarlo a 5.8. Simplemente para a los que están empezando con esto, cómo hacer el provisional stenting, placa excéntrica opuesta, donde yo lo que quiero es cruzar hacia la descendente del tronco, cruzar hacia la circunfleja, predilatar con balón del tronco descendente, y luego de eso ya implantar el stent, y por supuesto, como dijo Goran recién, hacer el pod correspondiente para que me queden las celdas bien abiertas. Obviamente que tengo que tener muy buena expansión del stent tanto en el tronco como en la arteria descendente anterior. En este caso, luego de implantar un stent 4.0 por 28, vamos a poner el stent que va del tronco hacia la circunfleja, donde quiero tener la menor cantidad de overlapping, y donde acá utilizo mucho el stent bus sustraído, porque me ayuda a poder implantar bien, con seguridad esto, y puedo determinar, luego de realizar un POT, en este caso con un balón 5 por 8 milímetros a alta presión, y ver el resultado. Fíjense qué bien cómo se ve el tronco y cómo se ve la descendente anterior, y cómo me han quedado, en función de la evaluación previa con ecografía intravascular, la placa opuesta calcificada, pero buena expansión, por lo menos angiográficamente. Y esto lo utilizo, y se los pregunto a ustedes si utilizan la herramienta de StemBus o StemBis, dependiendo del equipamiento, pero ver la expansión contra el calcio de los stents y ver el mismatch de 4 a 5.8 es muy interesante, y fíjense cómo se ve tanto con StemBus como con StemBus sustraído. Y la pregunta es, si no tienen iBus, y veo que hay poca utilización de iBus en los diferentes centros, si utilizan esta herramienta, que puede ser muy útil. Siempre para tener como objetivo post-stenting un diámetro luminal mínimo, 5, 6, 7, 8, eso seguramente ya lo vamos a estar, pero siempre que uno hace el iBus previo, también quiere tener el iBus posterior para ver que tenga buena expansión, simetría, en la descendente anterior, y también aquí en el tronco. Para no entretenerlos mucho, vamos a ir viendo
cómo están bien expandidos, simétricos, contra la placa de calcio, tanto en la descendente anterior como en el tronco. Eso es importante. Aquí vemos el resultado final, angiográfico, y cómo se ve tanto el ramo intermedio y la circunfleja bien expandido, y como mensaje o take home message para llevar a casa en un paciente con high risk, insuficiencia renal, la protección para la radiación y para el contraste, utilizar herramientas como la angiografía rotacional, el stent boost si es que no tienen imágenes intracoronarias, optimizar la placa y la angioplastia guiados por ecografía intravascular o OCT. En este caso fue con litotripsia intracoronaria, pero siempre complementado con balón no complaciente. Y luego de evaluar con IBUS, siempre modificar bien la placa, utilizar el stent boost para poder tener una imagen más allá del IBUS, y utilizar la estrategia de un solo stent con stent provisional, a pesar de ser una angioplastia compleja. Así que, bueno, esto los invito a seguir participando. Ya llevamos 1.457 pacientes hasta hace una hora. Y los invito también a seguir participando en el Synergy 2023, donde voy a estar participando junto con Goran en este gran evento que se va a realizar el 14 y 15 de septiembre en Belgrado. Esto es una foto que siempre me gusta porque fue la última foto de Thierry Lefebvre, donde se despidió del Cath Lab, y fue la última foto que tuvimos en Madrid el año pasado. Así que bueno, muchas gracias por todo y los invito a compartir próximamente en este evento. Sigan participando si quieren en el LATAM BIF, y este es el mail, solamente tienen que escribir ahí y quiero participar en el registro, están todos invitadísimos, así que gracias por la participación. Ok, gracias Lucio por el caso. En resumen, presentaste una trifurcación de tronco en un caso complejo, ¿cierto? Tratado con la filosofía del stent provisional. Tenemos 3 minutos para discusión antes de pasar a la siguiente charla. Y hay preguntas para el doctor Stankovic, que ya salieron del panel. Voy a decirles en inglés para que ocupen el translator. So Goran, after this talk and this case and in your talk, there are a lot of questions, of course. I will give you 2 that the audience is doing. The first of all, classifications. Are you using Medina, ABC, or complex and simple? And the second one is, in this case, Lucio does not do kissing balloon. So do you think kissing balloon is mandatory in left main or not? Yeah, thank you. So for the first one, yeah, I see the translation in Spanish, which is not good, confuses me. So for the first question, we use exclusively Medina classification. Yeah, somehow they need to shut down translation for me because I hear Spanish translation of my. Yeah, it's very difficult to speak when somebody speaks Spanish behind me. So for angiographic classification, we believe that Medina is the simplest one and quite sufficient to give you orientation, whether it's true, non-true bifurcation, whether there is disease in both branches or disease in proximal or distal part of the main vessel. I respect ABCD, but I never understood capital, small, 3.5, less than 3.5. And honestly, I don't see any advantage of knowing whether it's 3.5 or it's below 3.5. I just select devices based on the plug distribution, not exactly the difference in vessel size. So for the second complex, the only classification which really gave good guidance is definition 2 study, which was actually tested in a randomized study and really showed that if you have specific definition for left main, specific for non-left main, and Lucio really nicely summarized that one in his presentation, based on the diameter stenosis and disease length, if it's more than 10 millimeter, if it's 90%, of course,
that vessel probably needs to be considered for two-stent strategy. But you know, I do kissing. After kissing, I evaluate result. And if I have less than 50% diameter stenosis, no flow limiting dissection, TIMI-3 flow, I don't see any reason to put second stent just because there was tight lesion in the beginning. This is why I said the key today in the consensus of EBC is that you don't need to decide upfront, I need two stents, and then you go to put two stents. You start with one, Lucio did optimization, and to answer second question, it was on stent boost, clearly obvious that POT resulted in fractal diameters of the stent, big diameter in the left main, small in the LAD. By IVUS, he showed that circumflex is not compromised. So if you don't see compromise on imaging, if you have almost minimal stenosis at the ostium of the circ, there is no any benefit of systematic kissing. In KISS trial, we know that for non-left main, it's not mandatory. Now in Korea, they run study that they will present the design at EBC in Warsaw. They do actually kiss in the left main, exactly the same, kiss or not in the left main. So we need data, but from the registry, COBIS-3 and MITO, Milano, Tokyo, both registries with large number of patients at 5 years of follow-up, no difference in clinical outcome for left main, kissing versus no kissing. So there is no benefit of systematic kissing in left main, but of course, if you have big branches, individual, you can decide and do kissing, and there is no penalty if you perform kissing. So I don't know if this answers your question, because you need always to let people individual assessment for individual anatomy, like in this case, you know, extremely calcified, almost circumferential with deep calcium. So you really go step by step. And if you evaluate after POT and you see optimal result at the ostium of the circ, of course, there is no really any need to continue with kissing, because kissing is very delicate step. If you don't cross distal cell, if you cross proximally, and if you do kissing, you make metallic neocarina. So you spoil good result that you have after POT. So be careful, kissing is very delicate step. Okay, Goran, thank you very much. We will continue with the program because it's a little bit late. So Carlos Uribe, hola, ¿cómo estás? Tú eres el director de la TAMBIF y nos vas a hablar un poco sobre cómo seleccionar mejor mi stent para left main, qué cosas me debo fijar. Gracias, Carlos. Bien, muchas gracias a todos, muchas gracias, Mario, por tu presentación. Hoy vamos a hablar de buscando el stent perfecto para el tronco principal izquierdo, retos en el diseño y necesidades aún por cumplir. Entonces, la pregunta que yo tenía inicialmente para el público, yo no sé si habrá tiempo o no, es si tiene algún stent de su preferencia para realizar alguna intervención en el tronco principal izquierdo, si es positiva o negativa. No sé si vale la pena hacer el poll o si seguimos, Mario. Seguimos, Carlos, podemos discutirlo después. Okay. Perfecto. Y la pregunta 2, ¿están a gusto con el stent que tienen para tratar el tronco principal izquierdo? Sí o no, sí. Y esto es muy interesante. Ok, si quieren pueden votar ahí. Y esto es muy interesante porque en una de las discusiones con unos de mis colegas me decían, bueno, pues ¿para qué diseñar una plataforma dedicada a vasos grandes o a left main cuando las que tenemos nos dan lo que queremos? Y la respuesta es que las plataformas que tenemos son buenas, pero tampoco lo son tanto, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos llevando plataformas que la mayoría de ellas sabemos que son de 4 máximo y las estamos sobreexpandiendo a una capacidad máxima
lo cual está poniendo en riesgo, primero, la fuerza radial y segundo, estos stents, algunos de ellos se pueden acortar durante la sobreexpansión, no están diseñados para sobreexpandirlos realmente a 6, 5, 6 que tiene un tronco. Segundo, puede haber más prolapso de tejido, por ende la entrega de la droga puede estar más complicada, puede complicarse más. Y tercero, el riesgo de mala posición por poner un stent que está diseñado para ir máximo a 5 en un tronco de 6. Entonces, definitivamente los stents, el scaffolding no sé cómo traducirlo en español. Perfecto, bueno, ahí vemos que ya está la votación, sí el 57%, y están de acuerdo con el stent que para tratar el tronco pedipal izquierdo. 53 están a gusto con el stent, sí están a gusto la mayoría, lo que habíamos dicho, pues que muchos están pues de acuerdo con esto, pero como yo les decía, sí y no, y les voy a tratar de demostrar por qué sí y no, y vamos a ver que esto es afortunadamente la industria ha oído nuestros plegarias y se viene una oleada de stents nuevos para vasos grandes que son bien interesantes. Ok, entonces, como les decía, el scaffolding mejorado del stent para estos vasos grandes es supremamente importante porque juega un rol fundamental en el performance del stent y en los desenlaces clínicos subsecuentes. No me deja pasar. Espérate. Ahora sí. Ok, entonces, como les decía, los stents que tenemos actualmente, que son de 4 máximo, lo estamos sobreexpandiendo a unos límites que no son diseñados para ellos, lo cual disminuye la fuerza radial, el scaffolding del vaso es más malo, y además de eso, también la resistencia a la compresión longitudinal, que es otro punto importante, se ve comprometido. Entonces, ¿qué stents tenemos disponibles hasta el momento? Como ustedes pueden ver, la gran mayoría de stents que tenemos actualmente son stents que son cromo cobalto y cromo platino. Ya prácticamente los stents de acero inoxidable están descontinuados en el mercado, que ya enseguida les voy a mostrar por qué ya no se utiliza mucho este material. El strut thickness están todos por debajo de 100 micras, que también es un hallazgo muy importante, basado pues en el estudio Isadar Estéreo del grupo de Adnan Castrati en Múnich, que mostró que por debajo de 100 micras había menos restenosis, entonces todos apuntan a que esté por debajo de 100 micras. Y como pueden ver, tenemos una mezcla entre polímeros durables y polímeros biodegradables. En realidad no hay ningún estudio que muestre que la composición polimérica sea mejor si es durable o biodegradable. Lo mismo la parte, como ustedes pueden ver, la medicación ya es predominante, el grupo que son derivados de los limus, obviamente por ser más potente y tener mejores resultados con respecto a los otros. Entonces, es una cuestión de balance. Definitivamente las características del stent, como el tamaño de la celda, que también enseguida les voy a mostrar que es muy importante. Si se hacen muchos conectores en la celda, disminuye el prolapso de placa, pero compromete el acceso a la rama lateral. Lo mismo la composición del metal, vamos a ver enseguida, que es clave para la fuerza radial. El tipo del metal es supremamente importante en la fuerza radial. Y lo mismo los números de conectores y la orientación del conector también, que enseguida van a ver el fenómeno, por qué el fenómeno que tuvimos en 2014 o 2013 con los famosos stents Omega, que tenían mucha compresión longitudinal. Entonces, hay que estar muy pendientes porque con los stents que tenemos actualmente, el escoger incorrectamente el stent o el diámetro del stent, la posdilatación puede llevar a una capacidad más alta de la que está diseñado el stent, resultando en una posición incompleta del strut. Y definitivamente el tronco principal izquierdo tiene unos retos
particulares como son el taper, pues, o la diferencia, el mismatch de diámetros muy importante. Incluso hay pacientes que pueden tener un mismatch de 2 y 3 veces el tamaño, pues, de 2 veces el tamaño, de 2 y 3 medidas por encima, lo que hace todavía mucho más retador esto. Entonces definitivamente necesitamos que la industria responda a producir un stent que sea mucho más expandible, que sea mucho más aposicionable, que se pueda expandir mucho más y que tenga mejores conformación en el tronco. Entonces empezamos con la sobreexpansión. Miren, por ejemplo, estas son dos plataformas, plataforma de 3 y plataforma de 4, y miren la diferencia, por ejemplo, de cuando se le hace el pot, cómo quedan. Y el problema grande con los stents hoy en día es precisamente esto que ustedes están viendo acá en las dos pantallas, en los dos stents, es que miren que hay una celda muy grande, el scaffolding no es tan importante acá. Entonces, digamos, la medicación no puede llegar a todas estas, porque está muy estirado al máximo. Entonces, probablemente la medicación y la ilusión de la medicación quizás no alcanza a tener una distribución adecuada, y eso puede ocasionar problemas de restenosis en un futuro. Además de lo anterior, está este problema de la integridad del polímero, que al llevarlo a expansiones tan altas puede comprometerse el polímero y por ende la liberación de la medicación. Entonces, la sobreexpansión, por favor, conozcan los límites del stent con que están trabajando. Esto es muy importante. El límite de sobreexpansión por definición es la capacidad máxima que el stent puede ser dilatado sin perder su integridad mecánica, ¿sí? Y conocer los diferentes diseños y conocer sus diámetros máximos es clave para evitar esto. Entonces, miren, hay múltiples tablas al respecto, pero esto es un ejemplo para mostrarles la diferencia. Por ejemplo, estos son todos los stents de 3 de estas marcas, Osirio, Cyan, Resolute, bueno, etcétera. Todos son 3, de diámetro 3, y miren la diferencia que hay según lo que dice el manufacturador. Por ejemplo, en este da 3.5, en este máximo te da 3.75, en este te da 4.75, en este te da 4.25 y 4.25, de manera que si nosotros, por ejemplo, estamos utilizando un stent que tenga matrices, mucho más matrices, podemos correr el riesgo y escogemos un stent de 3 para irnos a tratar un tronco de 6, probablemente con este stent nos vamos a ver cortos y vamos a tener problemas y restenosis futuras. Entonces es importante, esta tabla es la clásica tabla que publicó Nicholas Foyn en Eurointervention junto con Carlos y Mario, que sigue teniendo vigencia en cuanto a que, si ustedes ven, es para que se hagan una idea de cuántas matrices, cómo están hechos los stents. Por ejemplo, el Ultimaster está hecho con 2 matrices, una matriz para vaso pequeño, otra matriz para vaso grande, y por ejemplo hay unos como el Onyx que son 4 matrices, en el cual hay que ser todavía mucho más cuidadosos a la hora de, por ejemplo, tener un stent de 3 que mire la máxima expansión da 4.4 para un tronco de 6. Entonces tienen que estar muy pendientes de eso, y probablemente hice una medida más adelante para que tengan, y probablemente colocar un stent más grande a más baja presión, a más baja expansión, y después optimizar atrás en el tronco y así poder ir mejor. Pero efectivamente necesitamos un stent, plataformas de stents que se adapten, que nos eviten estos problemas y que se puedan sobreexpander más adecuadamente. Esta otra tabla, como les decía, para mostrarles, esta es la última, por ejemplo, mostrándoles las diferentes tablas de expansión para que la tengan en cuenta y la tengan en su laboratorio de hemodinamia a la hora de poder hacer un tronco principal izquierdo. Bueno, esto es también para mostrarles que quizás uno cuando están en esas medidas intermedias, por ejemplo, digamos, tiene un vaso de 3, digamos, hay veces irse mejor, le da uno mejor irse con un 3.5, ponerlo a baja presión y luego pues dilatarlo. Miren cómo se ve mucho mejor el scaffolding de este stent acá que contra este que está acá. Son 2 mismos stents,
Lo mismo en marcas de stent, solo que uno es 3.5 y el otro es 3. Con un cambio de 0.5 yo puedo tener una mejoría muy notable en la parte del scaffolding proximal y probablemente voy a tener mejor liberación de la medicación, voy a tener mejor fuerza radial en este caso que en este caso. Entonces, para que tengan en cuenta también irse un poquitico más arriba, como dice acá, upscale, puede irse más arriba del diámetro para que tengan mejores resultados. Bueno, obviamente siempre ha existido el problema de la sobreexpansión y los polímeros. Antiguamente, con los stents de primera generación, se veían fotos, las famosas fotos de la patóloga de Nueva York, de la doctora Renaud Birmani. Sin embargo, ya cada vez más las empresas están haciendo polímeros increíblemente resistentes, como podemos ver en estas microfotografías, que a pesar de sobreexpandirse, tienen daños mínimos, como ustedes pueden ver acá, muy puntuales, pero son tan elásticos y tan resistentes que pueden resistir sobreexpansiones increíbles. Sin embargo, eso no exime a que debemos contar más bien con un stent que permita sobreexpandirse sin dañar su integridad. Entonces, este término es muy importante. Yo no sé la traducción en español, scaffolding, y yo creo que hacia allá es donde hay que llevar, y es el futuro de los diseños de los stents, es encontrar un adecuado scaffolding sin tener lo que yo les mostré a ustedes con stents que están sobredimensionados, como vemos acá en esta charla de Nicolás también, que pueden ver que todos los hoops que llaman ellos o las coronas están completamente sobreexpandidas, se pierde la integridad completamente, y ahí donde nos preguntamos si hay una buena elusión del medicamento y las distancias si son muy grandes, y el prolapso de placa, que también es un problema importante, es mucho más alto cuando utilizamos los stents actuales que están diseñados no para sobreexpandirlos a estas dimensiones que son las que usualmente vemos en un tronco. Entonces, el problema es que, como les decía, esto es un problema de balance. El problema de diseño de estos stents es un problema de balance, porque si yo le pongo muchos picos para que esto no se, muchos conectores para que esto no se distorsione de esta manera y tenga mejor integridad y mejor fuerza radial, pues le voy a quitar área a la celda, que eso me sirve para poder pasar la rama lateral y poder dilatar la rama lateral. Entonces, asimismo, una solución muy elegante que se está haciendo ahora en el diseño de estos últimos stents es que se están colocando más picos, stents con más picos. Esto permite, o sea, picos son estas estructuras acá, permiten que se pueda sobreexpandir sin perder la integridad y colocando los conectores mínimos posibles para de esa manera preservar la celda lo más grande que se pueda. Ok, bueno, siguiendo rápidamente, esto es, por ejemplo, el diseño de uno de los últimos stents que se hicieron de la industria. Como ustedes pueden ver, este es un diseño con 8 picos, este es con 10 picos, este es con 9, este es con 10. Y lo que se ha visto es que que es un gran problema potencial que puede haber cuando yo aumento mucho los picos, es que se aumenta la razón de stent arteria. Y ustedes saben muy bien que ya sabemos con los de primera generación que el aumentar la razón de stent arteria, eso aumenta la restenosis porque hay un aumento de la carga de metal. Como ustedes pueden ver acá, o sea, de pronto el colocar un stent muy tupido como acá, como en este caso, o sea, al tener mucho metal, como la relación es stent arteria se aumenta, entonces obviamente se aumenta la restenosis. Sin embargo, hay un estudio muy interesante que fue hecho por el grupo de Chievo en Italia, el cual mostró que en vasos grandes, aquellos vasos por encima de 3.5, este efecto no es importante, y es importante solo cuando son por debajo de 3, vasos por debajo de 3, donde realmente viene esta ecuación a importar, cuando tenemos un alto metal, relación de metal con respecto a la arteria. Entonces, probablemente estos nuevos diseños que ustedes van a ver van a ir un poquito más cargados de metal, van a venir más cargados de picos, y esto explica por qué está esto. Bueno, la fuerza radial, rápidamente, que yo sé que estamos cortos de tiempo, depende del grosor de los struts. Sin embargo, como les decía,
debemos mantener la regla de por debajo de 100 micras, que eso fue basado en el grupo de Adnan Castrati en Múnich, que ya sabemos que por debajo de 100 es lo ideal. Con respecto a la celda abierta y celda cerrada, cuando son los de celda cerrada, como podemos ver acá en la estructura celda cerrada, aumenta la fuerza radial. Sin embargo, si tenemos fuerza cerrada, sería imposible recruzar y poder hacer un kissing o salvar una rama, una side branch. Entonces, por eso las celdas cerradas ya están obsoletas en cardiología intervencionista, y la mayoría de diseños que tenemos ahora son stents de celda abierta. El material también es muy importante, como pueden ver en esta gráfica abajo. Miren la fuerza radial, y por eso es que ya prácticamente los stents de acero inoxidable están obsoletos ya en cardiología intervencionista, y es por esto, porque el cromo platino y cromo cobalto tienen mucha más fuerza radial tensil, tienen mucha más resistencia a la compresión longitudinal también. Entonces, por eso es un material que es mucho mejor para poder hacer stents. En cuanto a la fuerza longitudinal, este es un fenómeno que se vio relacionado pues, publicado por John Ormiston en 2014, muy interesante, que yo creo que a todos nos tocó la paranoia del omega element, que empezaron a registrarse casos de longitudinal shortening o de acortamiento longitudinal exagerado en stents omega y en stents en esa época, no me acuerdo, creo que eran Endeavor o Integrity. Entonces eso llevó a estudiar el diseño, y se vio que definitivamente los que tenían 2 conectores o menos de 2 conectores eran más propensos a tener más Carlos, we didn't follow your presentation. Ok. Vamos a esperar que se vuelva a conectar el doctor Uribe, que tuvo un problema de señal. Goran, some comments about stent selection in left main. What is your 2 or 3 concepts about that? Yeah, to be honest, most contemporary DES are made following these presentations, like this excellent presentation by Carlos and many others at the meetings, because companies clearly understood the need to maximally open access, but allow expansion capacity which may fit left main diameters. So in the beginning, we had just Resolutonics, and now we have Megatron. Now we have Boston Scientific works a lot to improve. We have new generation Terumo that I don't know, Nagomi, when it will be available in South America. But Nagomi has the largest expansion capacity for each level of the design platform. So I believe depends what you have in your cath lab. But most of these stents may fit if you follow the rules and if you really try to select open cell design with optimal expansion. Okay, good. We will continue to the next talk. Professor Stankovic, I know that time runs. If you can continue with us, of course, it's good for us. If you have to leave because time in Serbia is very, very late for you, of course, you can do also. Depends if there is, what is the program? Is there one more lecture or more? It comes a second clinical case, a shorter one, and then the final discussion. Okay, I'll stay and discuss. Thank you very much. Okay. So, vamos a continuar entonces con el segundo caso de Yigal. Yigal es de Ciudad de México, del Instituto Ignacio Chávez, past president de SOCIME,
amigo nuestro y, por supuesto, participante de la TAMBIF. Gracias, Yigal. Bien, en teoría mi plática es técnica de 2 stents. Ese es el tema de la plática, pero en realidad lo que voy a presentar es algo parecido a técnica de 2 stents. Aviso desde ahora, es fenomenal tener al doctor Goran con nosotros porque ha sido maestro de todos nosotros de forma directa o indirecta, y en este caso en particular es de alta enseñanza y espero la enseñanza sea para todos. Yo tomaré bastantes notas. Hombre, 70 años, hipertenso, fumador activo. El caso empieza a ser diferente porque la presentación corresponde a un infarto agudo de localización anterior, apenas el mes pasado, con un tiempo entre puerta y aguja, fibrinolisis de 6 horas. Una fibrinolisis que fue fallida, por lo cual fue trasladada a nuestro centro para una intervención de rescate. Ustedes pueden ver las angiografías, no vale la pena ver la derecha, que es menor, dominancia izquierda, y combina la arteria responsable del infarto en la descendente anterior y también la lesión en el tronco con circunfleja. Si algo nos sobra aquí, son lesiones en bifurcación, tanto en descendente anterior como en el tronco descendente anterior y circunfleja. Una anatomía algo compleja, una fracción de eyección del 25%. Este paciente entró en la madrugada del día 28. Obtuvimos la angiografía, no teníamos soporte ventricular, retiramos al paciente dejando los introductores y 4 horas después, entre 4 y 6 horas después, entró a procedimiento haciéndolo con soporte de ECMO. Lo que ven ahí es la cánula venosa y en el lado derecho de la pantalla podemos ver ya el inicio del procedimiento. Guías convencionales, vemos la complejidad anatómica y aquí yo empezaría a preguntarles en su imaginación, en su apreciación de esta anatomía, ¿qué técnica hubieran utilizado? Iniciamos predilatación a descendente anterior, 1, 2, y en el punto número 3, el primer stent. Este caso en particular fue un caso con un proveedor público donde tiene o maneja stents de una generación previa en casi todos sus modelos, por eso vemos Biomatrix 3.0 por 36 en descendente anterior. El segundo stent era empalmar. Consideramos que no valía la pena, en función de la complejidad anatómica, invertir tiempo en mantener permeable la rama diagonal. Probablemente una rama diagonal en cuanto a longitud importante, pero en el contexto particular de este paciente no nos parecía que debería de ameritar mayor tratamiento, por lo cual el segundo stent va del empalme descendente anterior al ostium del tronco de coronaria izquierda, stent Science Alpine 4 por 38. Hasta ahí parece que estamos avanzando de manera favorable. Pudimos colocar sin ningún problema la posición ostial del stent, después postdilatación con balón no confiante en descendente anterior hasta el tronco, hasta el ostium. Y aquí tenemos, seguramente todos hemos leído estas imágenes de internet que son a veces tan informativas. Yes, but no. Entonces, aquí el resultado parece bastante adecuado en la imagen donde estamos viendo que el stent protruye 1 milímetro hacia la aorta, pero en la siguiente imagen, en el BAT, yo les diría lo que lo hace diferente es que en este caso la lesión responsable, el vaso principal era el que contenía la lesión responsable del infarto, razón por la cual nuestra estrategia fue stent provisional, aceptando permeabilidad de la circunfleja que tenía una lesión también significativa y de características angiográficas un tanto inestables, pero se podía manejar, dado el contexto del paciente, para un procedimiento en etapas, para stage procedure de la circunfleja, manteniendo stent provisional, crossover, stent tronco descendente anterior, pero ocurre siempre un fenómeno que nos atrapa a todos en sala de hemodinamia, y es que llegó la codicia. Entonces, la codicia nos hizo querer tener un mejor resultado, y aquí la pregunta que se hace uno sería si tomamos la decisión correcta o no fue del todo correcto. Los pasos son: predilatamos la lesión de circunfleja,
Después el tercer stent con técnica de T-stent y estábamos buscando la perfección, el concepto de no protuir, que fuera realmente una técnica en T para no deformar la carina o no crear una nueva neocarina, y buscamos por la perfección. El problema de buscar la perfección todos lo conocemos, que hay expectativas, hay el perfeccionismo y habitualmente también ocurre o nos acompaña la falla, el error. Como pueden ver, aquí fallamos por una larga distancia. El ostium no se veía que fuera a ser así, pero bueno, hubo una falla geográfica importante y eso nos llevó, como lo mostró el doctor Goran, a la necesidad de rescatarlo ahora con un cuarto stent, que fue un Resolute Integrity pequeño, 3.5x9. En la imagen angiográfica veíamos otra vez que la posición de la marca radiopaca era adecuada en T. Ya habíamos fallado una vez, estábamos atentos a que habíamos fallado una vez y que estábamos buscando repetir la misma estrategia. Entonces, esa es la liberación. En el paso 4 y 5 tenemos kissing, tenemos pot, los pasos normales. Y después, este es el resultado final. Yo aquí les pregunto qué es lo que ustedes observan en el ostium de la circunfleja. Y el ostium de la circunfleja, pues nos deja la duda esa imagen que pareciera que otra vez no está del todo expandido, sí hacia el borde aórtico, pero no hacia el borde distal en descendente anterior. La respuesta nos la tenía que dar, sin lugar a dudas, el ultrasonido. Quizás el estén parece un poco pequeño, pero sí protuye. O sea, hay continuidad del strut de la circunfleja hacia el tronco. Con este resultado lo aceptamos en el contexto del paciente como un resultado favorable, aceptable, y nosotros ahí dimos por terminado el procedimiento. La siguiente etapa era el retiro del ECMO, las cánulas venosa y arterial, y al retirar la cánula arterial se documentó una perforación en la arteria femoral común izquierda. Se avanzó, había una guía, había un introductor, se logró avanzar una guía, fue 0,14 y a través de esta un balón periférico, se obstruyó el flujo, se hizo compresión manual y después de 30 a 40 minutos de no lograr controlar el sangrado, con compresión manual, a pesar de tener el balón ahí para que el sangrado no fuera mayúsculo, se administró protamina. Y después, 2 minutos después, tenemos esta imagen que todos conocemos. Entonces, actividad eléctrica sin pulso después de protamina, que fue media dosis, con un tiempo de coagulación activado que estaba apenas en el límite de los 200, poco arriba de 200 segundos. Y yo aquí les pregunto, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué creen ustedes que pasó? Sin lugar a dudas, la sospecha era la trombosis aguda del stent por la mala técnica o lo que se pueda considerar como mala técnica en la bifurcación. Eso era, sin lugar a dudas, la primera opción y yo les pido que analicen esta imagen. Esto fue lo que se logró obtener. Había una oclusión biarterial distal a los stents y la bifurcación donde hay doble técnica de stent estaba permeable. Yo aquí es un caso de vida real, es un caso complejo, un caso que se invirtió tiempo, un caso que dentro de la complejidad había la oportunidad de planificar. Se planificó partiendo de stent provisional en una particularidad clínica que era angioplastia de rescate. La descendente anterior era la arteria responsable y de ahí que el abordaje fue stent provisional, donde no usaré la palabra rescate, pero sí progresamos hacia el segundo stent, que fue técnica de T-stent. Lo que más me ha preocupado es qué fue lo que ocurrió con los compañeros que trabajamos. En este caso, nuestra pregunta, nuestra inquietud es: hemos administrado protamina en diferentes escenarios sin mayor problema, nos preocupa la reacción alérgica, pero esto no lo habíamos vivido. Entonces, si alguno de ustedes, doctor Goran, quiere darme luz, bienvenidos. Y aquí termina mi caso. Lo quito porque es feo. Yeah,
Thank you for sharing this case. Yeah, I really looked very carefully, hoping that nothing bad will happen by the end, because it was really extremely complex anatomy, and the whole presentation: failed thrombolysis, diffuse disease, aneurysm at the ostium of diagonal, LAD, left main. To be honest, I would stop after crossover stenting of the left main. It's difficult. Of course, after the battle, it's relatively easy to be general, but you know, less than 50% ostial circ stenosis and some diffuse disease in the circ. As you said, you wanted to give the patient optimal result. I will definitely not stand the circ, and don't think that this kind of optimal angiographic image with 2 stents really improves outcome compared to provisional with acceptable result at the ostium of the circ. But whether this was the reason for stent thrombosis, I'm not so sure, because it was by IVUS confirmed, excellent expansion, coverage, no metallic neocarina, no stent distortion. I don't know. For the rest of the story, I think continuous intervention peripherally plus protamine. With protamine, we have also in our lab some bad examples, similar acute thrombotic cases. So we stopped using protamine for complex stenting, and unless it's really necessary. So I'm not sure that I'm helping you, except for the acute scenario. I almost never use 2 stents. Yeah, that's a perfect response. And also in my mind, at the beginning of the procedure, it was not my plan to use 2 stents. It was a provisional TSTEM, but you know, when you sometimes are in the lab, we see some haziness. We saw some haziness in the circumflex. That's why we went and tried to do our best to help the patient, taking into account that the ventricular ejection fraction was below 25%. But I agree, at the end, when you saw the results, it's always a reminder that what is best for the patient. And in bifurcations, even in left main, it should be also an ethos and philosophy that the simple is most of the time the best for the patient. You know, Colombo taught me that wisdom comes from the bad examples. So next time that you see similar thing, you will not have doubt how to proceed. Yeah, sure. That's the ethos of the ABC that you show us. No, keep it simpler and safer. But of course, that reflects the practice. That 2 stent technique, even in the provisional pathway, is not an easy procedure. And in left main, of course, you can have complications like this. Goran, people ask, what do you mean about expertise in DK crutch to perform it in some situations? How many cases? Also, Lucio asked in his talk about what is the expertise in left main. What do you think about going to that complex procedure? Yeah, we believe this is internal discussion, and one number like 50 left mains should be done really with experienced team, probably use a lot image guidance. If you see 2 cases, especially Lucio's case, that he systematically performed IVUS, you really see how much information you receive from imaging. So it's not the number of cases, it's actually to have good teacher to help you use information from imaging to modify technique. Because I frequently, when we discuss in the lab our own cases, I ask whether they optimize the result. He says, I used IVUS. And I said, so what was the final balloon size that you use?
and he says 3.5 in the left main. So it's not I used IVUS, it's actually simply unbelievable that after IVUS, you don't use probably larger balloon, you don't evaluate expansion at the end. I believe imaging may help, but it's a reaction to imaging much more important than imaging modality per se. Okay, so after October trial that we saw in European Congress, do you think we should advance in OCT guide PCI in left main? But this will be one of the 2 questions at EBC. I'm sure you will come to Warsaw or at least follow. We usually have, you remember, consensus session, and we are trying to select this year. Francesco is leading program committee. I'm helping him, of course, but one question will be regarding the use of imaging, and the other probably IVUS or OCT in bifurcations. And that will be, you know, at EBC, we really discuss and we let people vote. And then based on that, we try to incorporate in the consensus what was the summary of our discussion. I don't think we have, OCT-IVUS was really convincing. Big areas, minimal stent areas, really very big in Korean study. In Illumian 5.3 versus 5.7, it's really only 0.3. So I don't know. I remember time of the total. I was in total, we randomized in our center 705 patients. So we really learned how to do primary PCI thanks to participation in big studies. But we were also part of the OCT study. So when I saw that after aspiration, you have the same amount of thrombotic material inside as after predilatation, you think completely in different way the role of thrombus aspiration and actually failure of the available devices that we have. So now I don't want to be too critical for the Illumian, but somehow, except for fantastic apposition, coverage, no dissection, really precious procedural result, with 0.3 difference, it's very difficult to see, honestly, difference in clinical outcome, whatever is the explanation. This is just my first impression with these numbers. Yeah, but people think that recrossing with the 3D reconstruction in OCT can have some importance in complex cases or in provisional. Yeah. But to be honest, they completely closed the data. And although one of my best friends is Jens Lassen and Evald Christiansen, it's a gentleman agreement not to discuss before trial presentation. So I'm sure that these days, when we have the opportunity, especially at the Synergy, and I thank Lucio for showing Synergy, you can really see in the first session from John Ormiston, Yoshinobu Murasato, Hui Chim Tan from Singapore. Lucio kindly accepted to join the same session. So from Buenos Aires to New Zealand, everybody connects in the first session. It will be really very nice who has time. Of course, for international colleagues, I will let free registration. You know, I believe that sharing the information and knowledge is the main task of myself personally, but also EBC. So there will be Yves Lubar, there will be Jens Lassen, Tom Johnson, Brugaleta, Javier Escaned, Manos Brilakis, George Dangas. I don't know who else. I mean, a lot of people who really kindly accepted to help Southeast European interventionalists to learn something. But then I decided to streamline and to make it open for everyone. Excellent initiative. So we have to close. Most of the audience stay just the final moment of this webinar.
that means that the webinar it's okay for the audience, of course, and for the Perfect. presence of Goran here. Thank So you. final remarks, Lucio Gigal, one small remarks, and then I close the session. Lucio. Thank you, Mario. For me, several things. Complex PCI in unprotected left main, you have to simplify this complex PCI. If you have imaging to assess what do you have to do, will be better. It decrease mortality, TLR, etc. But we know that worldwide, just is to say at EBC 42%, in LATAM 62, but it's not 62. We can't use every time imaging in this type of PCI. But if we can, we have to do it. We do a good preparation plaque, try to do another tools like STEMBoost, and to try to do a simple PCI, try not to do more than what we want to do. So that's all. Yigal, one small final remark. Sí, el camino a seguir es stent provisional, doble stent solo en casos realmente seleccionados, y agradezco que el doctor Goran, desde que lo conozco en 2004, cuando vino a nuestro instituto, no ha cambiado el camino. Siempre ha sido primero stent provisional y después algo más. Y eso se agradece porque es un cardiólogo clínico intervencionista que integra su investigación, no al revés, no es un investigador que nos da números, es un maestro, y incluso el día de hoy me llevo mensajes y muchas gracias, doctor Goran, saludos a todos. Que tengan Excellent, Yigal. Yes, as I remember my fellow times with Yves Lubar in Massy, that they said, provisional is not a philosophy, it's like a religion for some people. I know that for Goran, maybe it's a philosophy, of course, a religion, and it's a way to go that all of us has learned from EBC from you. So thank you very much, Goran. So I let the final conclusion for this webinar, and we close for you. Please. To be honest, it's great privilege for me to finally meet the board of the LATAM Bifurcation Club. You don't know how much respect EBC has for your initiatives, for registry. One of the highlights of the last year meeting was actually your presentation of the registry. I think that Lucio had 100 people asking him this or that, because this is what we really need. More cooperation, exchange of data, and I really invite you all to continue in this way, and I'll be happy to join whenever you think I may be useful. I'll be really happy to join and continue. Okay, thank you, Goran. Thank you all. Gracias a la audiencia de Latinoamérica y nos vemos en un próximo webinar. Y gracias a Terumo por su apoyo. Muchas gracias. Chao.